Advertencia. Este programa contiene descripciones explícitas de violencia, asesinatos, trastornos mentales y crímenes tan reales que pueden incomodar profundamente a ciertos oyentes. No está recomendado para menores de edad, tampoco para personas sensibles al sufrimiento humano o a las verdades incómodas. Si deseas continuar, hazlo bajo tu propio riesgo. La bestia de Atizapán. Un carnicero en casa. Escucha mi voz, porque no es solo un relato, es un llamado. No soy un narrador, soy el eco de lo que ustedes temen nombrar. Bienvenidos a Un asesino entre nosotros, donde la palabra es un filo y cada episodio es un descenso al abismo. ¿Que quién soy? Yo soy Francisco Javier Rivero Sánchez, la voz de este podcast. ¿Sabías que hubo un hombre que convirtió su casa en un cementerio? Mientras sus vecinos preparaban la cena, él guardaba huesos en bolsas negras y escribía en un diario los nombres de mujeres que nunca volverían a casa. No, no era un monstruo, no era un monstruo escondido en la oscuridad. Era un vecino más, caminando bajo el mismo sol que tú y yo. Hoy abriremos la puerta de ese comedor donde el horror tenía nombre y apellido. Atrévete a cruzar conmigo porque esta es la historia de Andrés Filomeno Mendoza Celis, conocido como la bestia de Atizapán, también llamado el monstruo caníbal de Atizapán. Y aquí la línea entre la vida y la muerte se reduce a un suspiro. Y esta es una historia donde el infierno no necesitó sótanos ocultos ni ritos satánicos, sino un comedor común en una casa de Atizapán. ¿Sabías que en el corazón del Estado de México vivió un hombre que llevó un diario meticuloso donde no escribía poemas, sino la muerte de cada mujer que entró a su casa y nunca volvió a salir? Fue detenido el 15 de mayo del 2021, con hallazgos de miles de restos óseos en su domicilio y múltiples sentencias de prisión. El caso de Andrés Filomeno Mendoza, Atizapán, la casa donde el tiempo se detuvo. Y esta noche no abriré un expediente, abriré una puerta común con olor a sopa tibia y madera vieja. Detrás no hay demonios ni ritos, hay costumbre. ¿Sabías que en Atizapán de Zaragoza un hombre convirtió su comedor en archivo del horror y un sótano en tierra que guarda nombres?
Se llamaba Andrés Filomeno Mendoza Celis. Lo detuvieron el 15 de mayo del 2021. Dentro de su casa, la fiscalía halló miles de fragmentos óseos que, con el tiempo, se estimaron en más de 4.000 piezas asociadas al menos a 19 víctimas, la mayoría mujeres. Y no solo huesos, también diarios, credenciales, listas con nombres, una contabilidad del abismo. En marzo del 2022 llegó la prisión vitalicia por el feminicidio que desencadenó su captura. Después vendría más sentencias y nuevas condenas en el 2024 y 2025. La justicia avanzó caso por caso, tarde para quienes ya no volvieron a casa. Este no es un cuento de monstruos, es la historia de un vecino que saludaba, compraba tortillas, participaba en la política local según los testimonios de su entorno, lo cotidiano como camuflaje. El horror más eficaz no ruge, cocina en silencio. Bienvenidos a Un asesino entre nosotros. Hoy abrimos la casa. El contexto oscuro. Andrés Filomeno Mendoza Celis nació en 1949. No tuvo infancia marcada por violencia extrema registrada en expedientes públicos. Lo inquietante fue su normalidad aparente. Vivía en la colonia Lomas de San Miguel, en Atizapán de Zaragoza, Estado de México. Vecinos lo describieron como un hombre solitario, de carácter reservado, que había tenido oficios simples, carnicero, comerciante informal, incluso llegó a ser dirigente local del Partido Revolucionario Institucional, PRI. Su rutina era previsible. Compraba tortillas, saludaba en la calle, asistía a reuniones de barrio. Nada, absolutamente nada. Nada sugería que detrás de esa fachada había un hombre que llevaba décadas desapareciendo mujeres. Es aquí donde surge la paradoja criminológica. Los asesinos seriales más longevos no se esconden en bosques, moteles, obscuros. Viven entre nosotros en casas comunes, camuflados en lo ordinario. Mendoza Celis arrastraba una herida silenciosa. En entrevistas posteriores se reveló que había resentimiento hacia mujeres, producto, según sus propias palabras, de una supuesta traición sentimental en su juventud. No fue un detonante inmediato, pero fue un caldo de cultivo para su misoginia. Criminológicamente, él, vecino inofensivo, es un arquetipo peligroso. No solo engaña al entorno, sino que se engaña a sí mismo. Construye una vida doble donde la rutina normaliza el crimen. Y ese doble juego en Atizapán pasaría desapercibido durante décadas. El peor monstruo no se oculta en las sombras, se disfraza de costumbre. Nacimiento del monstruo. Nadie sabe con certeza el día exacto en que Andrés Filomeno Mendoza Celis cruzó la línea. Los investigadores estiman que su actividad homicida comenzó hace más de 20 años.
mucho antes de su captura en mayo del 2021. Se trataba de un depredador de largo alcance, uno de los pocos asesinos seriales mexicanos cuya carrera criminal atravesó décadas completas. Sus víctimas eran en su mayoría mujeres de mediana edad que conocían en el mercado, en la colonia, o que engañaba con promesas de trabajo doméstico. La invitaba a su casa a compartir una comida o a conversar, y allí las atacaba. Estrangulación, apuñalamientos, mutilación. Después escondía los restos en bolsas negras en su patio, o los desmenuzaba con técnicas que recordaba en sus años de carnicero. El horror no fue improvisado, fue método, fue repetición. Criminológicamente hablamos de un modus operandi estable, un patrón que se repite, una firma personal que lo diferencia de otros asesinos. Durante los cateos posteriores a su captura, la fiscalía encontró diarios, manuscritos donde Mendoza registraba cada crimen, listaba los nombres de cada mujer asesinada, a veces con descripciones de cómo las conoció y cómo murieron. Uno de esos registros mencionaba asesinatos desde el año 2000, una carrera criminal de al menos 2 décadas ocultas bajo el disfraz de un anciano amable. Nadie cruza la línea del crimen en un solo paso. Primero se quiebra la moral y luego se quiebra la carne. Advertencia. Esta parte del episodio contiene una reconstrucción inmersiva de una situación de violencia real. No se han evitado descripciones gráficas y si eres sensible, detente. La bestia de Atizapán. Me dijo que sería rápido, un arreglo, un favor, nada importante. Sonrió como lo haría cualquier vecino. La casa olía a sopa tibia, a polvo, a rutina. La mesa de madera, una silla corrida. Me senté. Hablamos de nada, el clima, una vecina, un celular que prometía arreglar. Yo reí. Por un instante olvidé todo lo demás. Y entonces el gesto, preciso, frío, algo se hundió en mi pecho. No fue furia, fue oficio. La mesa frente a mí la veía tan clara. Las vetas de la madera, manchas viejas, las grietas. Me aferré a ellas como si fueran mi última certeza. Afuera, el barrio. El barrio seguía vivo. Aquí adentro, el tiempo se quebraba. Me escribió en una libreta. Después me tachó y me convertí en una línea más de ese diario. Y todo quedó en silencio. Y luego regresa a la sala, como si nada hubiera pasado. Afuera sigue siendo el vecino cordial,
adentro, el comedor se convierte en el altar del horror. Eso era la bestia de Atizapán, un hombre que quiso desaparecer a mujeres. Y su comedor, un sepulcro, y de la rutina, su máscara. El reinado del horror. La casa de Mendoza no era una vivienda, era un escenario de horror repetido. Las mujeres entraban con confianza, engañadas por su voz suave, por su máscara de anciano amable. Ninguna salía. En cada crimen repetía el mismo ritual. Primero la charla trivial y luego la agresión repentina, después la muerte. Al registrar la escena tras su detención en mayo del 2021, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México encontró algo perturbador. Más de 4.300 fragmentos óseos distribuidos en cubetas, bolsas negras y la tierra removida del patio. Los peritos concluyeron que correspondían a 19 víctimas identificadas hasta el 2023, aunque el número real podría ser mayor. No solo mataba, registraba. En sus diarios manuscritos, Mendoza anotaba nombres, edades, detalles, una contabilidad macabra de mujeres asesinadas. Entre las pruebas también hallaron credenciales de lector, ropa y objetos personales. Era la prueba del control, el trofeo invisible del asesino. El detalle que hiela la sangre. En una libreta escrita con tinta azul se leía una lista, nombres, fechas y la forma en que las conoció. Esa libreta no era un diario, era un cementerio escrito. Criminológicamente, este tipo de registros revela algo más compulsivo, revela orgullo. Documentar cada asesinato le daba la ilusión de permanencia, de dejar una marca. Pero la única huella que dejó fue el eco del dolor en un país que permitió que matara en silencio por más de 20 años. El asesino serial no se conforma con matar, necesita escribir la eternidad de su crimen. El rostro descubierto. El 15 de mayo del 2021, todo terminó. Ese día Andrés Filomeno Mendoza Celis cometió su último error. Intentó asesinar a Reina González Amador, vecina de 34 años que había ido a su casa a venderle mercancía. Cuando ella no regresó, su familia denunció la desaparición. La policía investigó y llegó hasta el domicilio de Mendoza en la colonia Lomas de San Miguel, en Atizapán de Zaragoza. Allí lo encontraron en flagrancia y al revisar la vivienda comenzó la excavación del horror. La Fiscalía Mexiquense desplegó peritos en criminalística, antropología forense y arqueología. Durante semanas cavaron en un patio y su cocina. Descubrieron bolsas negras con restos humanos, cubetas llenas de fragmentos óseos, cuchillos, machetes y utensilios con sangre.
El hallazgo fue de tal magnitud que se formó un equipo especial de peritos forenses para clasificar miles de piezas. Hasta marzo del 2022 se había contabilizado más de 4.000 fragmentos óseos, pertenecientes a al menos 19 personas, casi todas mujeres. La huella invisible. La tierra no sabe mentir. En el patio de Mendoza, la excavación reveló capas de huesos almacenados con cal, tierra removida y bolsas deterioradas. Esa tierra fue la huella invisible que guardó lo que él intentó ocultar por décadas. El 20 de mayo del 2021, 5 días después de su captura, un juez lo vinculó a proceso por feminicidio. En marzo del 2022 recibió la primera sentencia de prisión vitalicia, a la que después se le sumarían nuevas condenas en el 2023 y en el año 2024. El caso se convirtió en uno de los expedientes más pesados en la historia judicial del Estado de México. Al final, no fue la víctima quien lo delató, fue la tierra que no quiso callar. La psicología del abismo. Andrés Filomeno Mendoza Celis no encajaba en la imagen cinematográfica del asesino serial. No era carismático, no era un genio del mal, era un hombre de 72 años, de complexión frágil, con una vida gris y un resentimiento acumulado. Y sin embargo, su letalidad lo convirtió en uno de los asesinos seriales más prolíficos de México. Los peritos forenses describieron su conducta como la de un asesino serial organizado. Planeaba sus encuentros, seleccionaba sus víctimas en función de la confianza y disponía de los restos con un método estable. El uso de libretas, diarios y listas refleja lo que en criminología llamamos firma. No es parte necesaria del crimen, es parte del ego. Escribía cada muerte. Eso le permitía reafirmar su control. A nivel psicológico, presenta rasgos compatibles con el trastorno de personalidad antisocial, ausencia de remordimiento, manipulación, cosificación de las víctimas. Los criminólogos también detectaron componentes de misoginia extrema. Elegía casi exclusivamente mujeres y su discurso posterior revelaba desprecio hacia ellas. No mataba por dinero, no mataba por venganza inmediata, mataba por una mezcla de resentimiento, poder y hábito. Su perfil recuerda al de Pedro López, el monstruo de los Andes, en cuanto a la longevidad criminal y misoginia. También se asemeja a Gary Ridgway, el asesino de Green River, por la acumulación sistemática de víctimas y su capacidad para pasar desapercibido. En México solo puede compararse con Juana Barraza, la Mataviejitas, aunque Mendoza fue más prolífico y metódico. No hay monstruos en la naturaleza, solo humanos que dejaron de serlo. Consecuencias y trascendencia. El caso de Andrés Filomeno Mendoza Celis estremeció a México, no solo por su brutalidad,
sino porque demostró una herida estructural. Durante 2 décadas, decenas de mujeres desaparecieron en Atizapán y nadie unió las piezas. El monstruo no se ocultaba en cuevas ni en carreteras solitarias, estaba en un vecindario lleno de vida. Judicialmente, el expediente se convirtió en uno de los más voluminosos en la historia del Poder Judicial del Estado de México. Hasta el 2024 acumulaba 3 sentencias de prisión vitalicia y se esperaba que alcanzara al menos una decena más conforme se individualizaran las carpetas de investigación. Cada víctima representaba un proceso judicial independiente. La justicia, lenta pero implacable, fue sumando condenas. Socialmente, el caso reveló una falla grave: la impunidad estructural en feminicidios. Miles de mujeres desaparecen cada año en México y solamente cuando un asesino serial deja huesos en evidencia, el país reacciona. El monstruo de Atizapán es un espejo incómodo. Muestra que las instituciones no actuaron hasta que la evidencia fue imposible de negar. En Atizapán, aún hoy, hay familias que caminan frente a esa casa y sienten que el aire pesa distinto. Ese es el eco del crimen, el recuerdo vivo de quienes no volverán y el miedo de quienes aún caminan solas por las calles sin respuesta. Este no es un caso aislado, es el retrato de un país donde la muerte de mujeres se volvió paisaje cotidiano. Y mientras esa indiferencia permanezca, habrá otra casa, en otras colonias, incubando su propio monstruo. El crimen no muere con el asesino, vive en la memoria de un país que no aprendió a escuchar a sus muertos. Preguntas que crean dilema. ¿Qué es más monstruoso? ¿El asesino que colecciona huesos en su casa o la sociedad que colecciona expedientes de desaparecidas sin resolver? La sociedad necesita transformar expedientes muertos en investigación viva. Ningún archivo debe dormir si detrás hay un cuerpo que aún falta en la mesa familiar. ¿El monstruo nace en la mente del asesino o en el silencio de los vecinos que prefieren no mirar? El verdadero antídoto contra el monstruo es la comunidad vigilante, capaz de romper la indiferencia antes que el crimen se vuelva rutina. ¿Qué pesa más en este crimen? ¿Los cuchillos que desgarraron cuerpos o las instituciones que no vieron las víctimas? Un asesino serial es producto de su psicología o de un Estado que nunca investigó a fondo las primeras desapariciones. La prevención criminal no nace en las cárceles, nace en los primeros reportes atendidos con seriedad. Cada mujer desaparecida e ignorada es una víctima anunciada. ¿Qué es más perturbador? ¿Un sótano lleno de restos o un país que aprende a vivir encima de fosas sin escandalizarse? La sociedad debe recuperar su capacidad de indignarse. El día en que un cuerpo se vuelva una estadística más, habremos perdido el último resquicio de humanidad. El monstruo se esconde en la casa del asesino o en la mente colectiva que lo permite por décadas.
El crimen extremo se enfrenta no solo con patrullas, sino con cultura ciudadana, educación crítica y la obligación de nombrar lo que se intenta callar. El caso de Andrés Filomeno Mendoza Celis, la bestia de Atizapán, no es solo un expediente judicial, es un recordatorio brutal de que el monstruo puede vivir en la casa de al lado, bajo un techo de lámina, detrás de una puerta común. Su historia es la prueba de que el mal no siempre tiene rostro de demonio. Muchas veces tiene la cara cansada de un anciano y la rutina de un vecino cualquiera. En criminología decimos que el asesino serial deja dos tipos de huellas: las visibles que recoge la policía y las invisibles que marcan a la sociedad para siempre. En Atizapán esas huellas aún respiran bajo la tierra. El verdadero monstruo nunca fue Mendoza, fue la indiferencia que permitió matar en silencio durante décadas. Si esta historia te estremeció, acompáñame cada jueves a las 11 de la noche en el podcast de Un asesino entre nosotros. Suscríbete, comparte y únete a esta comunidad donde el crimen no se narra, se revive. Porque aquí, en este espacio, la línea entre la vida y la muerte siempre está a un suspiro.